Hamburguesas Jimmy's House presenta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder aterrizarlo y llevarlo a lo más cotidiano posible y que se den cuenta del trastorno que también tienen, ¿verdad? Yo soy el George y como siempre me acompaña Had. Hola, bienvenidos, pues estamos muy contentos otra vez de estar aquí y pues ya yo para poner otro check en mi lista de trastornos, estoy lista. En edición, producción y voz en off, el Chang. Hola, bienvenidos. Y tenemos una gran invitada, recién desempacada de un viaje súper rápido, pero muy productivo. Eso. Desde Monterrey. Fotógrafa, activista también, una gran amiga. Pili Campos, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, pues encantado de tenerte aquí. Sabemos que vienes corriendo y, pues bueno, totalmente contento de... Llegué. De que seas una trastornada más. Eso. Pues vamos a entrar en materia y vamos a darle candela a esto. Y voy a empezar con una pequeña historia. Mili Balizán tenía apenas 2 años. Los forenses que hicieron la autopsia tuvieron que echar mano de toda su capacidad de contención para que la cabeza no les diera tantas vueltas. Y los también agentes que interrogaron a los presuntos asesinos quedaron estupefactos por la forma en que apenas, sin resistencia, explicaron los desgarradores detalles del crimen. No solo la habían asesinado, la habían torturado sádicamente. Y tanto como la brutalidad del asesinato, lo que conmocionó a los agentes fue la edad de los autores. 2 niños de 7 y 9 años. Ay, no, ya sé qué historia es. Mira, se me echó la piel. Queridas trastornadas y queridos trastornados, hoy hablaremos de algo que en esta ocasión podemos decir que sí es culpa de la sociedad y de una dinámica familiar inadecuada. Hablaremos y analizaremos a los niños asesinos. Sí, ya sé qué historia es. De hecho, o sea, he visto un buen de documentales, películas y podcasts y todo de asesinos y es como, ok, ¿no? Sí me da miedo y eso. Pero una vez leí esta historia en Creepypasta, cuando era Creepypasta, así de que era lo que buscabas ya en internet. Y me acuerdo que me fui a dormir y no pude dormir porque sentía que ellos venían por mí. O sea, fue la primera vez que realmente sentí mucho miedo porque dije, son unos niños y mataron a otro niño. Es como, Está cañón. Sí. Está cañón. De hecho, sí. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a generalizar un poco de por qué los niños se pueden llegar a volver asesinos. Y voy a comentar como otros casos en general. Quise entrar con esta introducción. No quiero tocar justo este tema por lo fuerte que es, o este caso en general. Sí, no manches. Y los ejemplos que traigo simplemente generalizo. No entro en detalles por lo delicado que puede llegar a ser con respecto a entrar en detalles tan morbosos, ¿no? Con respecto a lo que los niños pueden llegar a ser. ¿Por qué? Y justo lo que dices, a diferencia de un adulto, a diferencia de un asesino serial o personas que pueden llegar a asesinar, de repente los niños no tienen esa tanta medida como con respecto a el dolor o ser tan empáticos. ¿No? Porque ahorita vamos a entrar como los puntos que un niño puede llegar a tener o puede provocar en la cuestión del asesinato. El profesor de la Universidad de Barcelona, Antonio Andrés Puello, alude a factores de personalidad y de oportunidad. ¿Qué significa? Que sí tiene que ver con nuestra forma de ser y tiene que ver con la dinámica en la que el ambiente se puede dar. El contexto en donde creció, Ajá. ¿no? Se desarrolló. ¿Qué se imaginan que pueda suceder en la cabeza de un niño o que para que un niño pueda llegar a estos niveles? Yo creo que parte de la crianza, de los primeros años de vida, en cómo fue maltratado este niño, ¿no? O sea, el contexto en el cual tuvo una convivencia con papás o con los primos o con los vecinos, ¿no? Y cómo lo fueron maltratando a él y cómo se tuvo que defender de alguna manera. O sea, entender que la única manera de comunicación entre seres humanos era violentando. Eso es lo que intentó de alguna manera justificar en la parte de que no hay una conciencia de apego, ni de aprecio, ni de contención, ni de cariño, como para que la reacción sea completamente agresiva.
Claro, o violenta. Pues sí, ajá, sí pienso como la normalización de la violencia en su contexto, ¿no? No sé quién me contaba, no sé si fuiste tú o mi hermana, que estuvieron en la Cruz Roja y alguna vez les hablaron, creo que de los patios de la estación, que es una colonia muy, bueno, peligrosa y aquí. Entonces fueron y un señor había acuchillado a otro y ahí en la escena del crimen había niños, estaban las señoras y todos así sentados al lado del cuerpo. Entonces es como muy normal para ellos. Entonces ya ir normalizando esos niveles de violencia, pues puede ser que eso, como que pues no pase nada. Ahora no sé qué tanto sea como cuestión de las sociedades, no sé qué tanto pase, por ejemplo, en Latinoamérica o qué tanto pase en sociedades tipo pues la gringa o así, porque por ejemplo, digo, no es lo mismo porque ya eran adolescentes, pero Masacre en Columbine pues no eran ni niños violentados, no eran ni niños pobres, no eran niños buleados y aún así cometieron unos asesinatos, ¿no? Entonces, también qué tanto... Sí ¿qué sufría un poco de tanto? bullying en la escuela, ¿No? ¿no? O rechazo más bien. Ajá, pues bullying sí. a lo mejor, pero sí mucho rechazo. Pero rechazo. Pero ¿qué presión puede haber en tu entorno para que llegues a pensar o a hacer eso, ¿no? Como niño, no sé, pienso. Hay un caso en Colombia, no recuerdo cómo se llama, pero vi era como un reportaje, no era un documental, de esos canales de YouTube que de repente sacan como casos, ¿no? Y pero que no trasciende mucho. Entonces era un chico de 11 o 13 años, que era bulleado todo el tiempo en la escuela. Entonces invitó a uno de sus compañeros, que era de los que bulleaban, a jugar videojuegos, porque él tenía como la consola en ese momento como la más fregona, ¿no? Ajá. Y el otro niño va y en lo que está jugando lo agarra y no me acuerdo si lo golpea en la cabeza o lo acuchilla en la cabeza, lo mata, lo trata de jalar para enterrarlo. Ya tenía todo planeado. El hoyo atrás del patio de la casa donde él vivía, Ya lo había hecho. ya lo tenía listo para enterrarlo. No pudo, no aguantó el peso y lo que hizo fue llamar a la policía y decir que se había metido un ladrón y que el ladrón había golpeado al niño. Y ya después en el interrogatorio descubrieron que no, que él había planeado todo, que llevaba como 2 semanas porque estaba sumamente enojado por todo el bullying que le hacían y todo el maltrato que le provocaban. Entonces él realmente quería matar al compañero, ¿no? Creo que también el contexto de no sé, he leído un poco sobre la parte de los videojuegos, ¿no? Y la parte de las películas que a nosotros no nos llegaban. A nosotros nos llegaba Zelda, nos llegaba Street Fighter, nos llegaba Mario Bros, ¿no? Bueno, Street Fighter, así que digas, uy, que esa no. Sí, pero te llegaba en las maquinitas, no te llegaba en la casa. Ya para poder salir a las maquinitas ya tienes... Sí, tenías que ser vaguillo. Vaguillo, 14, 15, Sí. 15 años, ¿no? Ajá, como decir, Pero- había una cola muy larga en las tortillas. Ajá, ¿no? Es como exactamente, llegaron todas exactamente. tiesas. No, y aparte necesitabas lana. Ujú. Ahora realmente es mucho más sencillo tener acceso al canal de YouTube y encontrarte cosas súper violentas en donde ya ni siquiera necesitas la consola, el videojuego ya lo están jugando y lo están narrando, ¿no? Entonces también tutoriales. también desde ahí ves el contexto de que no es una sociedad en el foco en donde creciste, sino ya se vuelve generalizada si el morro ya tiene acceso a internet. Sí, porque en YouTube, o sea, hay tutoriales hasta para hacer un nudo para suicidarte. O sea, que no hay un Ajá. tutorial para decir en dónde acuchillar para matar a alguien o cómo hacer un hoyo o cosas Claro, así. y tienes seguro que tutorial sí. para abrir una puerta, ¿no? A mí me tocó que se quedó atorada una puerta y yo, pues es que no encontramos la llave y pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo abrir una cerradura y pum, te sale el ganchito Así y de, cómo si tienes un clip o ¿qué tienes en la bolsa, no? Ajá, y cómo La hacerle, llave del bocho. ¿no? Exacto, y cómo hacerle y cómo moverlo, o sea, desde ese tipo de información, y no está en el dark side, lo encuentras buscando tal cual de cómo hacer una sopa de fideo, es cómo abrir una puerta, tan se acabó, o sea, el acceso a la información ya es tan vasto que no sabes si quien lo rastrea va a ser realmente una cuestión violenta o va a abrir la puerta de su casa porque se quedó atorado. Desde ahí también es que tanta imaginación
tenían estos morros antes o qué fueron adquiriendo con el paso de la información que les iba llegando. Y miré un poco más atrás también con respecto al manejo de los valores. Porque lo he dicho en varias ocasiones y lo he comentado como en algunas conferencias o seminarios con respecto a este boom de los 90s de ser amigo de tus hijos. Y te los sacaban en todos los programas, sé amigo de tus hijos, sé amigo de tus hijos. Entonces empezó una etapa de permisidad muy, muy grande con respecto a ya no castigar tanto, ¿no? Sí, cierto, ya no hay que golpear, ya no hay que ocupar el chanclazo, pero pusimos a los padres en un nivel muy bajo con respecto a los hijos, porque están los padres y todo lo demás, amigos, novias, parejas, pero están los padres, ¿no? Que tendría que ser lo máximo en el aspecto de te pasa algo en la vida y sabes que vas a contar con esta figura, ¿no? Entonces, al bajarte al nivel de amigos, entonces te puedo ofender, te puedo gritar, te puedo pegar, te puedo hacer muchas cosas, ya no te hablo con respeto, entonces esos valores se pierden y si en el núcleo familiar ya no existe, ahora sí que cuanti menos en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces salgo y ya le puedo mentar la madre a un adulto mayor, burlarme de una persona con discapacidad, la cuestión de la violencia de las mujeres, o entre compañeros, ser agresivo con los demás es mucho más fuerte, Claro. ¿no? Entonces, llegué a tener un paciente que me decía que, porque justo era muy agresivo, tenía 5 años, y desde los 3 años le ponían películas violentas, ¿no? De hecho, se sabía todas las de Chucky. Entonces, un día agarró a su primo y lo empujó, un primo más pequeño que él, lo empuja y el niño cae encima de una vitrina de vidrio y estuvo a punto de romperse. Y el niño pues se ríe porque lo ve y ve que los adultos se divierten. Entonces es una influencia que va a decir, eso es bueno, porque divierte y todos se la pasan bien. Y más si es una dinámica donde siempre hay gritos, siempre hay como discusiones, y el único momento donde se sienten bien es viendo ese tipo de cosas, entonces es de esto es bueno, esto nos da confort familiar, entonces voy a empujar a mi primo, le voy a hacer una broma fuerte, le voy a jalar el pelo para que los demás se rían y soy Claro. el héroe. Y de ahí empieza como una cadena de situaciones que pueden llegar a esto, ¿no? Con cosas muy cotidianas y muy básicas. Y que necesitaba atención, porque esa es otra. Totalmente. ¿No? Lo que estaba pidiendo era el aplauso o el reconocimiento por la falta de atención, ¿no? Entonces, digo, hay focos rojos que tiene uno que empezar a visualizar desde un inicio, y no solamente como papás. Creo que desde una fiesta infantil, ¿no? O una fiesta con los cuates, cuando te das cuenta de que hay un chamaco violentado en casa, se nota. O sea, puedes ver un grupo de niños y sabes que ahí hay un foco rojo, y tú como adulto responsable o como papá del otro niño, pues no le puedes decir al papá de este lado, oye, ¿y por qué se comporta así tu chavo? Porque ahí también estás violentando, ¿no? Y es que está bien cabrón porque también, o sea, rebasas la parte de la intimidad familiar. Entonces, justo de hecho, el otro se puede ofender y así no te metas. Claro. Y si tú el educa morro... como te enseñaron y yo educo como Y yo si quiero. el morro se comporta así, ¿cómo se comportará el papá en casa? O la mamá en casa, ¿no? ¿Cómo me va a responder a mí? Si él ya su rango de valores, ¿no? Los tiene tan cuarteados, ahora imagínate el rango de valores que tiene el papá o la mamá. Sí, claro. O con quién está conviviendo, porque quizá no está conviviendo con la mamá y con el papá, está conviviendo con los tíos o con los vecinos, que esa es otra. O con nadie, ¿no? Así, O con con nadie. la tele nada más todo el día. Sí, O con nadie. con los hijos de la tele, hijos del internet, hijos del YouTube, ¿no? Y hijos del videojuego. Entonces, sí, lo complejo de esto, y justo lo que da pavor o da terror, es que podemos ver, entre comillas, un niño sano o un niño muy, entre comillas, normal o común, por utilizar palabras, y no darnos cuenta justo la capacidad o el enojo o la frustración o el nivel pues sí, de todo este conjunto de situaciones que pueda estar teniendo. Un niño se puede literalmente encabronar desde el momento que no lo dejaron comerse un helado,
o no lo dejaron ver la televisión, o no lo dejaron ir a jugar, y si no está bien manejado la explicación, él puede empezar a contener cosas. Normalmente es como de, pues nací con rencores y me cuesta como relacionarme, o tengo problemas con la autoridad, cuestiones como básicas, me enojo fácilmente y todo este rollo, ¿no? Y que una terapia normal, entre comillas, puede ir sanando, decir, a ver, pero analiza las limitaciones que tenían tus papás, o la mamá al ir a trabajar todo el tiempo, y empieza a sanar y empieza a perdonar y todo este rollo, ¿no? Pero de repente hay algunos que lo hacen potencialmente más grande, este enojo y este dolor. Tanto que es como literalmente decidir entrar a la habitación de los padres y darles de puñaladas, porque no lo soportan, porque no los aguantan o porque están enojados. Y eso tiene que ver con muy poco control de la frustración. Cuando tú le das a alguien como todo o mucho, ¿no? Hablando de alguien que a lo mejor económicamente le está bien, y de repente se lo quitas y ponterle que no haga berrinche, se lo regresas, entonces no le enseñas a que tenga que manejar su frustración de no puedes tener todo, o para obtener cosas también hay que trabajarlos, es responsabilidad y obtención, responsabilidad y obtención. Entonces si no logras este control, este manejo, lo único que vas a provocar es que su mal manejo de control haga un desequilibrio. Sí. Y llegue a extremos, ¿no? A diferencia muchos de los casos que voy a hablar, fueron detectados como tiempo, fueron detectados como niños. Pero si leemos las historias de la mayoría de los asesinos seriales, tuvieron características muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de ellos de adultos empezaron a matar. Uh-huh. Pero normalmente lastimaban animales, uh-huh. Tenían problemas de conducta. Paréntesis con lo de los animales. Hay una serie en Netflix, miniserie, que dice no te metas con los gatos. No te metas con... ¿Ya la viste? Sí. Qué cosa. Yo no la he querido ver. Vela, vale la pena. Sí, todo el mundo me dice así de sí, no te preocupes, pero es que, ay, no. Soy muy Vela, sensible. está interesante. Está interesante y creo que marca un parámetro en lo que comentas, ¿no? O sea, uh-huh. Era un chavo buleado, era un chavo maltratado, se ve que no había una aceptación en casa, ¿no? Había mucha libertad en casa. Exacto. Cuando entrevistan a la mamá, pues la mamá dice, no lo persigan a él, ¿no? Él se metió como escort, pero empieza a ser escort de ancianos o de adultos o de... Ajá. Y se encuentra un maníaco que pues, le está pidiendo y le exige y siente que pues obviamente es su amo y señor y tiene que asumir eso, pero en el rol en internet, que eso también está muy interesante, el rol en internet que él cubre. Pues él es una estrella de Instagram y es una estrella de YouTube y todo este rollo, y entonces se vuelve como estandarte de un chorro de gente, ¿no? Entonces se vuelve sonadísimo a nivel internacional. Está bueno, o sea, de verdad aviéntatela y te vas a aventar de volada. Sí. Creo que son 4 o 5 capítulos. 4 creo. 4. Son de este conjunto de miniseries que empezó a sacar Netflix de casos, que la mayoría son de 8 capítulos, 6 o 8 capítulos, uh-huh. Pero este es el más corto. Pero tiene que ver con la justificación que dice al principio, de Internet puede sacar todo, uh-huh. Pero cuestión de gatos es sacar lo bonito del gato y no lo que sucede en el documental, ¿no? Por eso llama tanto la atención. Sí, está bueno. Está bueno, pero ahí hay una cosita también que rascarle de ¿por qué los gatos? ¿No? O porque los animales, o porque la moda de aparentar otra persona, que eso es lo mismo que sucede con un chorro de asesinos seriales que aparentan que no pasa absolutamente nada. Ves la foto y dices, sí, pues obviamente sí me lo tiro, ¿no? sí estaba guapo, no se ve que estuviera malito, ¿no? No, malito no estaba, dañado sí. Sí, tiene que ver con estas ansias que en la triada McDonald's, que tiene que ver con 3 características que maneja un asesino serial,
que es lastimar animales, puede ser piromaníaco y tener problemas de control de esfínteres durante periodos de crecimiento de adolescencia. Entonces, muchos de los asesinos seriales han tenido las tres o algunas características. La mayoría también viene de una dinámica familiar bastante compleja, de mucha violencia, de bullying, de abusos, y la mejor manera de empezar a canalizar esa frustración y ese enojo, pues es con seres como los animales o las mascotas. Que son vulnerables. Ajá, entonces después es como, ok, ya vi lo que le sucede a los animales, ahora quiero saber qué le sucede a las personas. Eso te quería preguntar, o sea, ¿qué tanto los niños matan a una presa o víctima, lo como se diga, más grande o fuerte? O sea, como por ejemplo estos niños mataron a un niño más chiquito, y de historias muy sonadas de asesinos niños, siempre he escuchado que siempre es como alguien más débil, ¿no? Una niña, o cuando son niños, o alguien mucho más chiquito, bebés. Pero ¿qué tanto es, por ejemplo, como dices, a sus papás o a un adulto, pues? Lo hacen, pero en situaciones vulnerables de los mismos, o cuando están súper alcoholizados, que no se pueden mover, o están dormidos. Entonces ahorita voy a comentar algunos casos que sí surgieron, pero es justo cuando saben que no, porque si atacan en el momento de la conciencia o que están despiertos, pues saben que no lo van a ganar. Claro. Ajá, es que Totalmente. justo eso. Aunque algunos sí pueden llegar a fantasear en que sí pueden lograrlo, ¿no? Y más ahora que pueden ver como estas historias de karatés y chacos y armas y todo ese rollo. Tendrían que utilizar otro tipo de armas para poder hacerlo, ¿no? Con pistolas y esto. Pero la mayoría que se ocupa como armas blancas es cuando están en la vulnerabilidad de los adultos. Ya. Que casi siempre es cuando están dormidos. Claro. Pero bueno, algunos factores que pueden determinar son educativos, que estamos hablando de justo cómo educas, cómo crías a un ser. Sabemos, y en psicología siempre la infancia para nosotros va a ser muy importante. De hecho, desde la cuestión de la concepción, de cómo fue tu embarazo, si fue deseado o no deseado, si tuviste violencia durante todo tu proceso, el nombramiento, cómo sucedió. El primer año de vida es sumamente importante, ¿no? Si comía, si dormía, si no se cayó, si no se pegó en la cabeza, porque también muchos es con un golpe en la cabeza que algo se descontrola adentro y provoca, ¿no? Sí, la típica de se cayó de chiquito. Ajá. Literal. Tú te caíste, chiquito. Sí. Entonces, es sumamente importante. Los primeros 6 años de vida, que es donde se estructura la base de la personalidad, pues es importante. Si cambió constantemente de lugar de residencia, si había violencia, si el papá se fue, si la mamá se fue, si de repente tenemos que ir a vivir con tu tío, si hubo abuso, o no. Todo, o sea, son miles de factores que pueden provocar algo. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque puede llegar alguien, o puede escribirnos alguien y decir, yo sufrí eso y nunca he tenido la necesidad, ¿no? Es tu nivel de manejo de las emociones, tu nivel de control de frustraciones, y también cómo manejó el entorno ese nivel de situación. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido algún tipo de violencia, todos nos han regañado, nos han golpeado, diferentes tipos de situaciones como muy comunes, pero no todos lo canalizamos o lo manejamos de una misma manera. Por eso nosotros no solo vemos la enfermedad, sino vemos el sujeto que tiene la enfermedad. Claro. Porque lo va a manejar de una forma diferente. A mí me enseñan a manejar, no sé, la celotipia o la depresión, pero no va a ser la misma depresión que tiene cada sujeto. Claro. Entonces, Hace mes y medio más o menos me fui a hacer unas fotos, regresamos al centro aquí a Cuernavaca y creo que no te platiqué esa historia, tú tampoco te la sabes porque aparte no la puse en Facebook. Llegamos en la calle Galeana, en el 3er piso, está en el edificio de los españoles, tenemos el estudio, y al fondo había un bultito. Eran las 5:30 de la tarde. Entonces Mario, mi socio, se agacha y me dice, ¿qué es eso? Y yo, son unos pies. Y salgo
en friega. O sea, yo lo primero que pensé fue un viejito, una embarazada, un borrachito que ya no llegó a la puerta de su casa, que es el vecino del departamento, porque estás en el segundo piso, en el pasillo hasta el fondo. O sea, sabes que hubo un accidente. Entonces llego y lo que encuentro es una niña de 13 años hecha bolita, ¿no? Y dormida y hinchada de llorar, ¿no? Y pues agarro y, amiga, ¿no? Dije yo, güey, ¿qué pasó aquí? Dije, se desmayó, está borracha, ¿no? Entonces, lo primero que piensas es Plazuela del Zacate, ¿no? Dije, ¿de dónde está Plazuela del Zacate? Pues se salió. Yo a las 3 de la tarde. Sí, Sí, yo a estaría las 3 de la borracha. tarde, ¿no? Estaría En martes 13 años quizá estaría sí, peda, ¿no? Entonces... Y luego que en la plazuela no te piden credenciales. Exacto, ¿verdad? entonces ya se medio levanta, ¿no? No me quería dar la cara, ya cuando intento interactuar con él le digo, oye, me llamo Pilar, mira, la puerta que está allá es en donde estamos nosotros, ¿necesitas algo? Y me hace con la cabeza, ¿no? Y bajaba la mirada. Y yo, bueno, ahí va a estar la puerta abierta, dije, no se puede ni mover, ¿no? O sea, está como toda norteada, desorientada, no se va a mover, voy a dejar la puerta abierta, obviamente me voy a dar cuenta si se para, pero no voy a dejar a este ser humano tirado en el piso, porque sé que sí necesita ayuda, pero no lo voy a obligar, a forzar. Entonces, así, te peleaste con tu novio. Pensando en Cosas inocentes. En cosas inocentes y ir de abajo hacia arriba, ¿no? No chocar. Sí, no ser tan agresivo. No ser tan agresiva la presentación de hola manita, ¿no? Oye, te ves muy jodida. No, pues no puedes llegar así. Total, regresé como a los 40 minutos, me dijo que se llamaba Mago. Mago tiene 13 años, se escapó de la casa de la tía, de la calle donde bajan las rutas, que es Degollado. Hay unas casas de citas adentro de las vecindades. Pues resulta que la tía es proxeneta de toda la vida. Mago fallece su mamá a causa de VIH, la contamina el papá. Se queda Mago y sus 4 hermanos mayores, pero hombres. Y mandan a Mago a los 3 años y medio a nuestros pequeños hermanos con sus 4 hermanos. Entonces los dejan en nuestros pequeños hermanos y pues a la tía, hija de su puta madre, si me estás viendo seguramente me vas a ver, se le ocurre sacar a Mago de la casa hogar empezando la pandemia. Y dice, pues carne fresca de cañón. Pues Mago era virgen, ¿no? Mago estuvo conviviendo con puras niñas en nuestros pequeños hermanos, llevando una estructura de alguna manera cómoda que ellos ya trabajan. Y pues la sacó y pues Mago no conocía la calle. Entonces la tuvo amarrada, la ocupaban, la regresaban al cuarto, dormía en el piso junto con 2 primas, una de esas primas con VIH. A Mago le quitaron sus libros, a Mago ya no tenía comunicación con la casa hogar, tampoco con sus hermanos, y la amarraron mal esa noche, y Mago en la madrugada se salió. Empezó a caminar y resulta que la puerta del edificio la abren a las 6:30, 7, pues la Mago se trepó, vio con un rinconcito, se metió y se quedó dormida, del cansancio y de la fatiga. Para llegar yo a este nivel de descripción, a mí me costó, Mago estuvo en resguardo conmigo 3 semanas y la amparé con derechos humanos y estuvimos viendo apoyo con la fiscalía y estuvimos con un paido psiquiatra. Mago sí trae un trastorno durísimo, pero por ejemplo Mago no traía violencia. A Mago lo que le faltaba era contención, ¿no? Que yo lo primero que le dije, oye, yo quiero ser tu amiga, ¿quieres tener un amigo? O sea, ¿qué te gustaría? No, le dije, ¿te gustaría ser mi amiga? Porque a mí sí me gustaría ser tu amiga. Y me dice que sí, le dije, bueno, los amigos cuando son amigos, pues como para sellar la amistad, se dan un abrazo.
Entonces le dije, yo sí te quiero dar un abrazo. Le dije, pero me siento igual que tú. Le dije, dame tus manos. ¿No? Se me le quedé viendo y le dije, va, a la de 3 nos damos un abrazo, va. Va, 1, 2, 3, pum. Cuando me abraza, se truena y me trueno, ¿no? O sea, ahí es me trueno y dije, bueno, ya logré pasar esta línea. ¿Hace cuánto esta niña no tenía alguien que le pidiera un abrazo? No que se lo diera, no que la forzara, sino del decir, yo necesito un abrazo tuyo, porque esa es otra. Una cosa es que pidas, ¿no? Y otra cosa es que te pidan cariño. ¿Hace cuánto este ser humano no le pedían cariño, no? Entonces, ya Mago ya está en la casa hogar. Ella quería regresar a la casa hogar con sus hermanos. Yo me quedé como tutora de Mago. Le conseguí un patrocinio para manutención de aquí a los 18. Y yo voy a estar en comunicación con Mago cada mes por teléfono, y dentro de 2 años ya a Mago le van a dar chance de empezar a salir un fin de semana al mes para poder convivir en exterior, pero también no conocía la calle. Pues no, claro. Entonces, ¿en qué contexto la tengo si tampoco conocía la televisión y el internet? Porque adentro les ponen tele 2 horas a la semana, 1 hora el viernes y 1 hora el sábado. Entonces, trae otro tipo de violencia. No sé si hubiera tenido ella la capacidad o los huevos, por así llamarlo, de agarrar y violentar a la prima o a la tía, ¿no? O sea, aquí fue un sentido de supervivencia. Totalmente. Claro. Pero entonces siento que la falta de contexto de violencia quizá les sirvió también para sobrevivir y pensar desde otro punto. Y es que me decía, es que yo no quiero ser puta. Puta, si una mujer te dice que yo no quiero ser mamacita, tú no tienes que ser puta, ¿no? Pero ¿cuántos seres humanos han tenido la oportunidad o la paciencia de analizar si quieren estar dentro de esa casa, si ese niño quiere estar dentro de esa casa, o si ese niño tiene la oportunidad de salirse de esa casa? O sea, no la hay. No la hay. Porque parte es, en teoría se supone que la familia o el lugar donde estás, tu lugar de origen, pues es el mejor lugar donde en teoría te puedes estar, ¿no? Es los padres o el tutor, es el héroe en algún punto de la vida, y es de donde aprendes. Pero si no hay tutor y no hay héroe, pues estás en el limbo. Pero en cierta forma se busca, a veces se busca con los amigos o con, en este caso, por ejemplo, las casas hogares, los niños más grandes suelen ser como el punto de partida, o los tíos que les llaman en algunos casas hogar, ¿no? Que son las personas que cuidan y eso. Siempre el niño va a buscar una figura, ¿no? Y cuando se crea la violencia es de lo que decía Hat, es de si yo nazco en un lugar violento y veo que es siempre golpes, entonces yo voy a crecer sabiendo que para poder tener control voy a hacer golpes y voy a empezar a atacar, ¿no? Entonces, justo este tema es muy complejo porque las variables o el modo, el común denominador no se vuelve un común denominador. Cambia completamente. De acuerdo al sujeto. O sea, otra persona, en ese caso, a lo mejor ni siquiera hubiera pensado en escaparse. Yo hubiera dicho así, pues ya, y me acostumbro a esto, y vuelvo, y hubo una fricción con Mago un domingo, y me dice, es que tú no eres mi familia. Y le dije, tú tampoco eres la mía. Quedamos que éramos amigas, ¿no? Entonces, y me dice, es que si yo te estoy causando problemas, regrésame con mi tía. Y le dije, ¿quieres regresar? Y me dice, no. Le dije, entonces no es necesario regresar. Le dije, antes de que llegues con tu tía. Me dice, es que yo no quiero que mi tía tenga problemas. Le dije, no, tu tía ya tiene problemas.
Le dije, no es ni por tu culpa ni por la mía. Tú no te preocupes. Tú eres punto y aparte. O sea, también ella justificándose que era parte del problema o parte de la solución de la tía, ¿no? Es aquí me tocó, me tengo que acostumbrar, tengo que asumir el rol que me impusieron y pues ni modo, ¿no? O sea, esta es la familia en la cual me tocó vivir, ¿no? ¿Quieres vivir ahí? No. Bueno, pues si no quieres vivir ahí... Ese es donde muchas personas y hasta muchos adultos dicen, es que no hay de otra. Y esa es una palabra que a mí no me gusta, una frase que no me gusta cuando saludas a alguien y dices, ¿de qué ya vas al trabajo? Pues sí, no hay de otra. Entonces yo les digo, sí, hay de otra, puedes quedar en tu casa. Que tiene consecuencias, cada cosa que decimos es diferente, pero de que siempre hay otra opción. Claro. Siempre hay otra opción. Sea buena o sea mala, hay otra opción. Y tú decides si es bueno o malo. Es que también como que nos inculcan mucho eso del sacrificio. Sacrifícate, ¿no? O sea, como de, ay, pues eso, no hay de otra, pues mi sacrificio para claro, esto, ¿no? todo tiene un costo, ¿no? Ajá. Entonces, acuérdense que, con todo el respeto que le merece, Jebú se sacrificó por la humanidad, ¿no? Ah, sí. Entonces de ahí viene el que tenemos que sacrificarnos, casi dar nuestra vida por. Ajá. Entonces de repente te dicen así de, no te salgas de casa de tu suegra porque esa construcción que hicieron arriba de la casa de tu suegra es para tus hijas. Si te sales, otros la van a disfrutar y no tú, y no tus hijos. Ajá. Es decir, pero aunque estés sufriendo pero violencia ¿por qué? y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, y más como niño es lo que dices es real, es como, esta es mi realidad, porque no conozco otra. Porque ¿quién te da las otras opciones también de repente? Entonces, esto es real. Entonces, yo he trabajado con niños que desde los 11, 12 años se drogan porque sus papás venden droga. Y porque es normal, aparte de vender, fumarla o meterme coca, ¿no? Y lo que decías, ver personas muertas en la calle es totalmente común. y además como niño te rompe la psique totalmente, ¿no? O sea, ver ese tipo de cosas violentas que no tendrías que ver, Sí. como no soportar, es como Sí. si te empieza como a generar como... Ahora, diferentes a mí cosas. también me choqueó que mi primera reacción fue, está drogada, ¿no? La dejó el novio, ¿no? No quería pensar y lo bloqueaba, está violada. Y lo bloqueaba. Decía, mierda. No llegó a su casa, ¿no? Se fue de Reven, no llegó a su casa. Ahorita reacciona. Cuando le ves las marcas en los bracitos y la laceración que trae en la pierna donde la tenían amarrada, se tardó 1:30 bañándose y me decía, mi mamá se está tardando mucho. Le dije, mami, no se va a hacer daño. Le dije, se necesita bañar. Necesita limpiar. Se necesita limpiar, Sí, necesita dormir. Toda la cuestión simbólica que eso significa. Sí, necesita dormir, ¿no? Ahí vas, le compras ropa limpia, le muestras que puede haber opciones buenas, pero quizá cuántos niños o cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad o los huevos de salirnos. Esa es otra. No es que te encuentres a alguien en la calle que te eche la mano, porque yo le decía, la chamba más fuerte fue la decisión que tomaste para no seguir viviendo ese infierno, ¿no? Entonces, Sin saber qué va a pasar en las calles. claro, pero ya no quiero aunque sea otro, ya no lo quiero. Entonces también creo que la posibilidad de un chamaco ya trastornado, creo que radica también en la posibilidad de fantasear con una mejor situación. Claro, no, y definitivo siempre, seguramente. De hecho, hasta en las familias que tenemos como bien acomodadas, el niño puede llegar a fantasear de que no son su familia, que son adoptados. Ajá. Muchos en alguna etapa de su vida llegan a pensar eso, ¿no? Para querer estar mejor de como están siempre. Claro. Y es una cuestión de fantasía que después se va y dice, ya ni pedo, eso me tocó. Pero bueno, para generalizar y comentar un par de casos, porque el tiempo se nos va como agua, pueden haber factores genéticos, factores psicológicos también, predeterminados como lo que tienen los asesinos seriales, pero en su mayoría de los casos que se han dado, sí ha sido más que todo por el ambiente en el que se está. Y lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La falta de capacidad de un buen manejo de la frustración. Entonces,
eso se vuelve un saco en el cual está acumulando mucho enojo, mucha contención y pues explota. Al no tener como de repente las herramientas necesarias como para decir, bueno, me salgo a correr, me salgo a gritar a las luchas o a mentar madres al fútbol, ¿no? Eso es algo que los del Cruz Azul difícilmente vamos a encontrar un asesino serial que vaya al Cruz Azul, ¿no? O sea, ese nivel de frustración. Van bien. No, por eso, No soy del Cruz Azul, pero después de 20 años de frustración, no matan a nadie, güey. No matan a nadie. No, güey, cada año sigue la ilusión, no mames. Son los güeyes que más tranquilos salen, ¿va? Sí, a trabajar así. Ahora entiendo cuando te encuentras un vato del Cruz Azul, por eso lo ves tan tranquilo. Ya se resignaron. Yo soy del Cruz Azul, güey. Yo le voy al Cruz Azul, como que defienden ya, que ya sacaron su frustración. Ya, ¿no? Bueno, voy a decir tres casos nada más. Mary Bell, encarcelada a los 11 años de edad, fue encontrada culpable del asesinato de 2 niños, Martin Brown, de 4 años de edad, y de Brian Howe, de 3 años de edad. Ella misma se implicó al describir con sumo detalle un par de tijeras rotas con las que había estado jugando Brian. Incluso Mary dejó escrita la letra, cortó a Brian con unas tijeras rotas y puso la letra M en el estómago de Brian después de asesinarlo. La realidad de Mary Bell es que sufrió continuos abusos por parte de su padre no biológico y de su madre. Esta llegó a obligarla a intimar sexualmente con algún cliente, ya que era prostituta. La justicia determinó que su familia era responsable de su atroz y sangriento comportamiento. Bell, la única chica de 11 años en el reformatorio, fue puesta en libertad a los 23 años de edad. Eric Smith fue declarado culpable del asesinato de Derek Robbie, un niño de 4 años a quien asesinó el 2 de agosto de 1993 en el condado de Steuben, en Nueva York. El niño fue golpeado, estrangulado y sodomizado con un palo. La sentencia dictada por el tribunal imponía la mayor pena posible para asesinatos juveniles en la época, un total de 9 años en la cárcel. Erika manifestó que sufría bullying por parte de los niños de la escuela e incluso por parte de su padre y de su hermana. Y Robert Thompson y John Venables, ambos niños de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick Bulger en Inglaterra, de tan solo 2. El cuerpo mutilado de James fue encontrado sobre las vías del tren. Tras ser declarados como culpables en noviembre del 93, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como destacada. Le arrojaron a las vías del tren, le tiraron piedras y pintura y lo golpearon con palos, incluso lo somatizaron con una barra de hierro. Murió pocos minutos después. Y así tengo como 10 casos más, que yo creo que más que comentarlos, más que decirlos, es que el nivel de enojo que pueden tener los niños en el momento de actuar o hacer, si es un asesino serial, tiene un ritual y tiene un porqué hacerlo. En este caso es simplemente desfogar en otro ser todo el nivel de frustración y enojo que nosotros como adultos hemos provocado sobre ellos. Por eso, cuando di la introducción y dije, sí somos como sociedad y como familia culpables de esto, creo que sí lo somos. Sí. Porque nosotros sí nos manejamos directamente desde un nivel de conciencia, de un nivel de historia que traemos, y si nosotros como adultos no tenemos la capacidad de poder trabajar nuestra frustración, nuestro control de enojo, nuestro nivel de ira y de miedos y de inseguridades, y lo canalizamos en los niños o nuestros hijos, Sí. lo más probable es que provoquemos que esto que nosotros tenemos, ellos lo intensifiquen mucho más, lo hagan mucho más grande y mucho más fuerte. Sí, pues sí. Ya sé, es un tema muy complicado, muy difícil, pero más bien la invitación es a que existen talleres de escuela para padres, así como existe mucha información mala, existe mucha información buena, muchos talleres, y sí es cierto, no nos
educan para ser padres. De repente simplemente tenemos hijos y ya. Pero eso no significa que no podemos tomar la decisión de tener herramientas o mejores herramientas para hacerlo. Porque sí es de, a lo mejor yo no lo quería o no tengo la capacidad económica y esto, pero sí existe información para poder saber cómo manejar un buen castigo, cómo manejar un buen, y no los premios. necesitas ser padre tampoco. No necesariamente necesitas ser padre para hacer. Tampoco no necesitas ser padre como para poder darte cuenta que ellos sí nos necesitan. Ellos sí nos necesitan para crear un contexto y un entorno sano, aunque estés en la peda con los cuates y te encuentres a 2 de los chavitos de tus cuates jugando, dices, güey, ponles así de atención, voltea, ¿no? O sea, atiende. Si se acerca, pues convive. Ellos también están viviendo en este entorno y necesitan saber que en el entorno en donde están podrían confiarte algo que quizá la mamá y el papá no se lo van a decir. Claro. ¿No? Y ahí es en donde tu responsabilidad como adulto también en la calle con los chavillos que están en la estación, con los chavillos que están en el Zócalo, ¿no? Te puedes dar cuenta de que podría ser un amigo, ¿no? Y que le puedes cambiar también la vida o el entorno un rato a un morro. No le puedes cambiar el pasado, ¿no? Ni el estigma que trae por la familia en donde creció. Pero sí podrías como poner tu granito de arena para saber que pues tú corriste con más suerte, ¿no? O sea, tú viviste otro entorno. Entonces, el que estés violentando a los morros diciéndoles, no, güey, se está moneando. ¿Sí sabes por qué se está moneando? Pues para quitarse el hambre, güey, ¿no? Porque no alcanza. Porque el vato que está allá sentados les va a chingar la lana y no les va a dar nada, ¿no? Y por eso es que no te aceptan el taco, porque los regañan, porque les piden lana. Entonces es, ¿cómo fregados me acerco a este ser humano y sientes aparte que este escuincle te va a saltar? Cuando, pues, te No puede... los estereotipamos, los estigmatizamos totalmente, ¿no? Entonces... Justo también por la percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad, y lo que nosotros vamos etiquetando también con la sociedad. Porque te dicen que es malo. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, ¿por qué todos tendrían que ser malos? Y más un niño. O sea, Exacto. Un niño no nace malo, como lo dijiste. Exacto. ¿No? Literalmente se hace. Exactamente. Pili, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Cuéntanos por de la ti. invitación. Cuéntanos de ti, qué haces, dónde te encuentran, dónde te pueden contratar. @Pilar_Campos en el Instagram. Por ahí ando. Soy fotógrafa documentalista. Como se darán cuenta, pues ando en varios rollos sociales todo el tiempo. Muy metida también en la cuestión de la niñez. Entonces, pues cuando necesiten fotos, cuando se quieran unir a alguna causa o tengan alguna causa que defender y que representar, que contextualizar, pues echen un grito. Creo que sí. Muchísimas Kat. gracias. Yo sigo súper traumatizada porque me da mucho miedo. Por eso, paternidades deseadas. Nuestras redes, Trastornados Podcast en Facebook, está la página, nos pueden escribir, mándenos fotos, comentarios, todo lo que quieran. Está el grupo de fans de Trastornados Podcast. En Instagram estamos como trastornados-podcast. Yo estoy en Facebook como Hadamaya y en Instagram como had-yoga. Genial. Y tenemos un regalo. regalo nuevo. Estamos estrenando el bochito gracias a los primos que están en San Francisco, a Michael y Mosaya por el regalo, que fue justamente para tenerlo como escenografía. Entonces, Eso. prometimos tenerlo en la mesa y aquí está. Muy bien. ¿No? ¿Y trae? ¿Te metieron algo adentro? No, bueno, Pues hay que meterle dólares aquí adentro, porque es como las carteras, no se regalan vacías para que se vaya llenando. Exacto. Bueno, yo estoy en Facebook como George Amaya y en Instagram como George2678. Y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Adiós. Wow.